buenas noches, bienvenidos una vez más aquí a Hora Cero por Radio 13 Digital, un programa que tiene una filosofía hermosísima, que es tener un México con propósito. Y para esto, mi querido coconductor Adrián Salama, ¿cómo estás, querido Adrián? Bendito Dios, muy bien, Gaby, esta hermosa noche. Y pues sí, México tiene un gran propósito y creo que a veces las circunstancias obligan a que esto ocurra. Así es. Y bueno, de eso se trata este programa que estamos apenas estrenando aquí en Radio 13. Y pues bueno, junto con este equipo que llevamos trabajando tantos meses para tener justamente esta narrativa, esta nueva historia para nuestro país. Y el día de hoy tenemos un tema que está filoso, se los digo desde ahorita. Vamos a decir, a ver cómo lo toman de primera instancia, que es el enemigo de los mexicanos, el enemigo de México. Entonces todo el mundo así dice, a ver, ¿quién es, no? ¿Quién es? ¿Quién fue? Sí, como dicen, ¿quién la regó? Para no decir otra cosa más. Pero ahora imagínate, Gaby, que este enemigo además es silencioso, es un enemigo completamente conocido y desconocido, ¿no? Es como muy polar, es como esa sombra que nos acompaña a todas partes y además vive en nuestras casas, vive con nosotros, duerme con nosotros y siempre está rodeándonos. Así Siempre. es. Entonces, como están viendo por ahí, estamos hablando de un enemigo un poco más profundo que echarle la culpa a una persona. Uh-huh. Entonces, para esto le voy a dar la palabra a Elena para que nos alumbres, Elena, con todo tu conocimiento. Ay, no, bueno, es un conocimiento que no conocimiento, es un análisis que hemos estado desarrollando, pues todo este equipo durante meses, porque, bueno, se nos va en conclusiones muy simplistas y culpamos a individuos, incluso con nombre y apellido, de lo que estamos viviendo y eso es cíclico, porque cada sexenio culpamos a alguien, que generalmente es el presidente en turno y los políticos y los empresarios y esto y lo otro, pero realmente hay que hacer una introspección y ver qué de verdad nos está pasando en este país. ¿Por qué no logramos desarrollar al máximo todo nuestro potencial? Podríamos ser una potencia a nivel mundial en todo. Y sin embargo, estamos como atorados. Y pues llegamos a una conclusión. Y es que el enemigo somos nosotros mismos, es nuestra mentalidad. Es qué traemos en el chip, en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia, que no estamos analizando y que lo damos por sentado. Y por eso no lo podemos o no lo hemos podido cambiar. En cuanto tomemos conciencia como sociedad, va a ser mucho más fácil, pues, superar esto, ¿no? Y ahorita te traigo, bueno, estamos todos con el tema de que murió Quino, el autor de Mafalda, y ayer en mi programa de radio discutíamos sobre el personaje que es maravilloso de Mafalda, es universal, porque es la niñita que todos traemos dentro, pero que a veces no queremos escuchar, y es la que nos dice la neta, o sea, es la que ve las cosas más allá de la caja y además las expresa, ¿no? Y nosotros somos como las Susanitas del cómic, que damos por sentado el script que nos dieron desde que nacimos y no lo analizamos ni como personas ni como ciudadanos. Entonces, eso es lo que ahorita venimos a hacer, precisamente, ver, bueno, y nosotros detectamos, quizás hay más, pero por lo menos 5 cosas de la mentalidad del mexicano que nos están atorando. ¿Cuáles son? Mira, las voy a mencionar nada más rápido y luego si quieres discutimos una por una, porque pues el chiste no es que yo hable, sino de que todos lo discutamos, ¿no? La primera es esa relación bipolar que tenemos con la legalidad. En México las leyes no coinciden con las costumbres. Una cosa dice la ley y otra hace la sociedad. Ese es, pues, una cuestión que tenemos que analizar. Que se haga justicia, pero los bueyes de mi compadre, ¿no? Luego es el individualismo, que los mexicanos somos muy solidarios en la desgracia, pero muy egoístas en el día a día. Luego, los falsos derechos. Y ahí, híjole, se va a poner candente la discusión. ¿Cuáles son los falsos derechos y cuáles son los de verdad? El mito de la igualdad es otro problema que traemos, que nos han hecho creer que la igualdad es una cosa a la que tenemos que aspirar, cuando la diversidad, las diferencias nos dan, pues, riqueza, ¿no? Y otra es la dependencia.
tenemos una actitud peticionaria en donde creemos que papá gobierno y el populismo estatal nos tienen la obligación de solucionar todo. Y pues hay que ver si eso es verdad o estamos cayendo en una trampa donde estamos perdiendo el control de nuestra propia vida. ¿Cómo ven estos 5 temas? Achis, achis, los mariachis, como dicen por ahí. Pues empecemos uno por uno, porque creo que aquí hay carnita para sobrar, para alimentar a la banda. Pues si quieres empezamos con esa relación con la legalidad. ¿Qué hay de la violación de la ley en el día a día? No sé si quieran comentarlo. ¿Cómo lo ven? Aquí parece que se nos olvidó aquí hablar de Gabriel Aguirre, José Luis Jiménez, Ángel Dehesa, ¿no? También nos acompañan aquí para apoyarnos en esta pues, transmisión, ¿no? En donde pues ellos también tienen una visión, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos como una especialidad. En mi caso, ¿no? La parte de la mentalidad y toda la parte psicológica, pero la parte de la legalidad, Elena, creo que es un tema importantísimo, ¿no? Porque sí somos así como familia, ¿no? Es sí el chanclazo y hacemos las cosas y gritamos y aquí no hay democracia porque yo soy papá o yo soy mamá, ¿no? Pero en cuanto empieza a ser un poquito más social y más cultural, como que sí papá gobierno, no papá gobierno. Y es esta locura, ya ni siquiera bipolaridad, ya parece locura. No sé qué opinan los demás. Bueno, yo creo que uno antes de caer en el tema de exacto de la legalidad, es cierto que, que la situación en la que nos encontramos, y muchas veces nos hemos encontrado, ¿por qué el PRI duró 70 años? ¿Por qué? Pues porque siempre va a haber alguien que sepa, como dice Elena, pachurrar esos botoncitos. O sea, ese análisis que hizo ella, pues alguien más seguramente ya lo hizo y dijo, bueno, ya sé que por aquí les puedo llegar y mientras... Y por eso siempre he pensado que la retórica no tiene que ser anti la persona. En este caso podríamos hablar de nuestro actual presidente y todo su aparato de gobierno, porque siempre va a haber, sino a cambiar ese tipo de mentalidades, porque si no, siempre va a haber alguien que te sepa apachurrar esos botoncitos y vuelva y nos encontremos una y otra vez en esta situación. Se habla de que pues este es como el PRI del pasado. Pues sí, porque no queremos admitir que no hemos evolucionado, y en cuanto a la legalidad, es cierto, y lo podemos ver incluso en las juntas de condóminos, ¿no? O sea, siempre está el que, no, pero el de allá no ha pagado su mantenimiento, entonces no puede hablar en la junta y exigimos que se respete cuando nos beneficia a nosotros. Oye, pero tú fíjate que estás poniendo tu coche en el área común. Ay, bueno, sí, pero no la usa nadie. Entonces sí es a mi nivel macro y micro, ¿no? Pero sí es cierto, cuando la ley nos favorece, o cuando es en el vecino, entonces sí, pero cuando me toca a mí, no, pues, ay, bueno, ¿qué tanto es tantito? Llegué 5 minutos tarde, no seas exagerado, etcétera. Entonces ahí hay ese doble rasero que siempre estamos, la balanza siempre se va a nuestra conveniencia. Es como hacer conciencia de la importancia de la legalidad, aunque a veces pues, no nos convenga, ¿no? Pero si no hay legalidad, no hay orden. Gabriel. No, la legalidad, Gaby, saludos a todos, queridos amigos, que no los a todo saludé, nuestro extraordinario auditorio semanal, muy agradecido con todos ellos. No, claro, la legalidad, bueno, es una condición sine qua non de la competitividad, y esta es la ruta por la cual yo quisiera abordarlo. Es decir, cuando las inversiones tienen una claridad sobre que en un país, en una ciudad, en una localidad, la ley se cumple, sin importar quién seas, las inversiones llegan. Y en ese sentido me parece que ya Elena lo dejaba ver muy claro, este mito de la igualdad, quizá el más importante para avanzar hacia un México con propósito, es tener la claridad de que en México debe haber una igualdad de todos ante la ley. Esa es la primera condición. Y me parece que eso es súper importante para poderlo, digamos, colocar en el debate, porque claro que hoy día tenemos diferencias ante la ley. Hoy día quien más puede pagar puede salvarse de la propia ley, puede generar condiciones para su beneficio personal. Y sin duda la ruta del México con propósito, si ustedes me preguntaran, ¿cuál es esta condición básica? La condición básica para que México tenga un rumbo, tenga un propósito, es esta condición de igualdad ante la ley. No lo veo por otro sentido. Tiene toda la claridad en que para avanzar en este camino,
todos debemos ser iguales ante la ley y todos debemos responder ante ella, ¿no? De ahí que sea tan importante que nos construyamos las instituciones que permitan precisamente que la sociedad en general podamos reflejarnos en esas leyes, que las podamos aceptar, que las podamos amar y que las podamos cumplir. Eso para mí es súper importante para avanzar en un modelo pleno de competitividad nacional. Además, déjame interrumpirte rapidísimo, porque no es quien también, no solamente es quien pueda pagar más, que tiene más en la ley, ¿eh? También son los compadrazgos. Y esto es algo terrible, porque de pronto como que siempre empujan todo así. No, es que los que tienen dinero son los malos. Y la realidad es que si tú vas a algún ministerio público o conoces incluso algunas de las regiones de nuestro país que pues son bastante pues, peligrosas, ¿no? Muchos de los policías conocen perfectamente a los delincuentes y no se hace nada por compadrazgo, no se hace nada porque pues, es el primo. Hay que tener mucho cuidado. No solamente tiene que ver con lo económico, tiene que ver con que si eres amigo del MP o eres amigo del juez, ya te van a tratar diferente. Y entonces en México sí como que la ley no tiene esta venda en los ojos, ¿no? En México como que trae como medio acá arribita esa bendita de los ojos. José Luis, ¿ibas a decir algo? Sí, eso es lo que, así lo quería yo abordar, yo desde la parte del Estado de Derecho. Si el mexicano no es tonto, al contrario, es demasiado listo para mi gusto. Entonces, ¿por qué cuando vamos al extranjero, a cualquier parte del extranjero donde se aplica el Estado de Derecho, allá sí somos puntuales, allá sí respetamos la ley, allá nos pasamos la calle por la esquina, o por el puente, no rebasamos el límite de velocidad? Son muchas cosas. ¿Por qué? Porque no hay un Estado de Derecho real en México. Y como tú decías, Adrián, si yo tengo al compadre de presidente municipal, de senador, de diputado, de gobernador, pues va a ser más fácil para mí acceder a muchas cosas, ¿no? A quebrantar la ley o a cortar esa línea de tiempo en cualquier cosa. Así lo quería plantear yo. Y la otra es una carga histórica que venimos arrastrando. Pues, cuando nos conquistaron, pues no crean que vinieron las más finas personas o las mandaron las más finas. Entonces también las malas prácticas se van pasando como los valores y principios entre familia y familia, ¿no? Entonces son dos puntos de vista, ¿no? Es que todo esto viene desde, como decimos, o sea, estamos hablando sobre estos enemigos, sobre la mentalidad, pero también sobre las distorsiones y cómo se van torciendo los valores, ¿no? Porque esto tiene que ver mucho de la mano de la integridad. La integridad es inteligencia. Hay un video buenísimo, se los recomiendo, véanlo para no hablar mucho, el buenísimo, que se llama No se vale hacer trampa, que está en YouTube. Buenísimo, que dice justamente, ¿no? La integridad es inteligencia, porque un sistema que se corrompe se encarece. Todo empieza a encarecerse, todo empieza a como cascadear, ¿no? Como efecto mariposa. Entonces, aquí lo importante es que cada persona que nos escuche, empezando por nosotros mismos, podamos reconocer la importancia de la integridad para poder sanar, ¿no? Y restaurar este tejido que se ha enfermado. Vámonos al enemigo número 2. Y yo nada más quería decir algo rapidísimo para concluir fíjense que no nos podemos autodefinir por lo del pasado. No es genético esto. Si un mexicano se va y migra a Australia o migra a Estados Unidos, no viola la ley como aquí. ¿Por qué? Porque no hay impunidad. De hecho, Australia, por ejemplo, es un país que tiene muchos menos años de haber sido fundado como tal y fue poblado por presidiarios. Sin embargo, hay Estado de Derecho. Entonces, no importa cómo fueron los que nos invadieron o nos conquistaron, hoy en día ya no podemos ver hacia atrás, tenemos que ver hacia adelante, qué queremos ser y comportarnos así, ¿no? Y también ver que hay diferentes, bueno, yo detecto 3 causas por ser así. Una es que sí, no tenemos la suficiente educación cívica y ética, pero también hay un problema con la impunidad. Si tú ves que el vecino se está robando la luz y tú estás pagando 5,000 pesos al mes y a él no le hacen nada, no le pasa nada, al rato vas y tú pones tu diablito, porque no te parece justo, ¿no? Y luego también hay otra, que la ley está muy defectuosa. Nos ponen leyes y reglamentos que no nos permiten cumplirlos. O sea, si tú te vas a la Miguel Hidalgo y quieres demoler un edificio, resulta que en su reglamento te ponen la cuota a discreción del que te la da.
Y de repente te das cuenta que te cobran, y literal, porque lo sé por un constructor, $1,000,000 por demoler algo. Y dices, ¿sabes qué? Mejor lo demolo sin permiso, que total la multa o la mordida va a ser más barata. Entonces nos dificultan también a veces cumplir con la ley, ¿no? Esas tres causas yo creo que hay que analizarlas, porque unas sí nos competen, otras hay que exigir que cambien, ¿no? Y bueno, si quieren pasamos sí. al Y siguiente. enoja, completar, enoja y da coraje, pero aquí lo importante es que a veces dejamos de ser quienes somos porque los demás dejan de ser lo que ellos son, ¿no? Y algo muy importante es que le tenemos que regresar a México su valor, porque yo me comporto de una manera totalmente diferente en otro país y en mi país, pues es como si yo permitiera que alguien llegara a embarrar mierda a mi casa, pues no lo voy a hacer. Exacto. Eso es lo que estamos haciendo, embarrando mierda por todos lados, porque pues México no vale tanto. Tenemos que cambiar esa mentalidad, no, México vale mucho, y por eso yo tengo que empezar a realinearme yo, ¿no? Definitivamente. ¿Cuál es el número 2? Pues mira, el número 2, y con ustedes el número 2, ahí va, el individualismo. Es esa tendencia de las personas a obrar según su propia voluntad y conveniencia, sin considerar el interés ni la opinión de los demás individuos que pertenecen al mismo grupo, ni atender las normas de comportamiento que regulan su relación. Y en lo personal, el mexicano es solidario en la desgracia, lo vemos en los sismos, lo vemos en las inundaciones. Sin embargo, es egoísta en el día a día. O sea, cuando vemos a alguien más fregado que nosotros, ay, pobrecito, hay que ayudarlo. Pero sobre todo cuando vemos a alguien mejor o que está mejor que nosotros, es friégalo, ¿no? O me vale gorro. Y solemos no sentir culpa, sino orgullo al sacar ventaja y relacionamos a veces el éxito con la tranza. Y vemos frases que son terribles, como el que no tranza no avanza, como te friego antes de que tú me friegues, de que lloren en tu casa, que lloren en la mía, pues que lloren en la tuya, y cosas así que de verdad pues no abona a un tejido social sano. No sé cómo lo vean ustedes. Sí, y aquí tiene muchísimo que ver con el autoestima, totalmente con el autoestima. Uno es la mentalidad de borregos, que tenemos la mentalidad de rebaño tan terrible, en donde si tú analizas cómo funciona un rebaño, todos cuando se quieren defender se juntan en un círculo y empiezan a tratar de ir al centro para salvar sus traseros, no para ayudarse, ¿no? Y quien se queda afuera se jode y se lo comen. Y es lo mismo que ocurre con nosotros mexicanos y tiene otra vez que ver con el desconocimiento de la historia, tiene que ver con no esforzarnos por ser mejores como país, porque ¿para qué si de todas maneras nadie cambia? ¿No? Y esta mentalidad de rebaño es la que nos está destruyendo. Sí, en los sismos somos bien buena onda y en las tragedias somos bien buena onda, no porque nos queremos ayudar como mexicanos, sino porque sentimos lástima por la otra persona. Y la lástima es la peor de todas las emociones que puede haber, porque genera vergüenza en la persona que recibe la ayuda, porque genera una sensación de superioridad, que va más falsa superioridad, porque no es real esa superioridad. Y criticamos muchísimo al vecino del norte porque son los individualistas y no sé qué, pero son los que más donativos dan a fundaciones, son los que más servicio social hacen. Entonces, no es malo el individualismo, siempre y cuando la autoestima esté en un nivel correcto de me siento bien conmigo y por eso quiero ayudar. ¿Qué opinan los demás? Hay una frase que voy a complementar que dice, la lástima lastima, la compasión empodera. Wow. Pero bueno. Sí. Hay consideraciones también. Esto yo lo traigo a la ruta de la participación. Es decir, en México, pues podemos ver que hay muchísima grilla en medio de todos los problemas, pero en la realidad lo que vemos es que el ciudadano común participa muy poco de las decisiones de su comunidad. Es decir, si acaso va a la iglesia y en la mayoría de los casos no, pero tiene muy bajo nivel de participación y de integración con otros para poder resolver problemas. Ahí queda clarísimo lo que hoy nos ha compartido Elena, porque realmente esa es una ruta que me parece que tendríamos que aprovechar. Es decir, cómo poder hacer para que, a diferencia de lo que sucede en otros países, la ruta de la participación nos convierta en dejar de ser ese ser individualista que te preocupa solamente tu metro cuadrado y lo que esté bien ahí queda, no, sino cómo hacer para poder juntarte con otros en diversas organizaciones, iniciativas, etcétera, que te permitan avanzar y crear una transformación de tu entorno, porque al final del camino, pues eso es lo que te va a beneficiar. Tú vas a poder cuidar tu metro cuadrado por cierto tiempo, pero al final del camino lo que necesitas es juntarte con otros para poder hacer realmente transformaciones importantes y de fondo, ¿no? Y
La otra también es, tenemos casos de éxito dentro de México. Hay muchas comunidades libanesas, judías, españolas, donde cuando llega una persona nueva a nuestro país, lo ayudan desde la parte social, desde la parte empresarial, ¿no? Y nosotros no podemos hacer eso como mexicanos. Es el típico el chiste de la ¿cómo se llama? Ranita, que nada más están jalando cuando alguien es exitoso, en vez de ayudarnos. Y si alguien es exitoso, pensar de que nos va a jalar en vez de que los vamos a tumbar, ¿no? Nosotros. Así es. Y eso tiene mucho que ver, ¿sabes con qué? Con dos puntos que vienen después, que es los falsos derechos y la dependencia. Estamos esperando que nos resuelvan todo y creemos que nosotros no tenemos la obligación de aportar en ese sentido, ¿no? Entonces, ni por nosotros mismos. Y eso, bueno, ya lo analizaremos después. Pero bueno, y también otro punto importante es, por ejemplo, en Estados Unidos el 80% de las personas participan directamente o al menos colaboran económicamente con alguna asociación, ONG o causa o iglesia, como decía Gabriel, pero algo como para su comunidad. Aquí en México esa relación es al revés, es el 20% si acaso, y el 80% no. Entonces ahí vemos una gran diferencia en ese sentido, ¿no? Y no hablamos solo de altruismo, porque el altruismo es cuando tú haces algo bueno por alguien que no eres tú. Pero aquí nos vamos al grado de no hacer algo bueno ni siquiera por nosotros mismos, porque no nos importa nuestra calle, nuestra colonia, nuestro distrito, nuestro municipio, nuestro estado, ni nuestro país. Y ahorita que vemos que nuestro país en muchas cosas está en peligro, porque es la verdad, tampoco tocas las personas que realmente se involucran en una organización de la sociedad civil o en alguna causa, ¿no? Para remediar esto. Y con trabajos, algunos van a una marcha, los demás se quedan, prefieren ver el fútbol. ¿Y qué decir de las votaciones? El que ganó estas elecciones no fue López Obrador, no fue Morena, fue el abstencionismo, ¿no? Ese fue el mayor porcentaje en las urnas. Entonces, bueno, sí, esa parte hay que revisarla. Me No sé recuerda tanto al experimento de las ventanas rotas, de verdad me recuerda tanto ese experimento, en donde, claro, si tú ves tu comunidad hecha pomada, dices, pues, ¿qué más aventar basura, no? O sea, a mí me encanta ver los basureros y alrededor la basura. Y dices, ¿de verdad les costaba 2 centímetros más? Ángel, ¿qué querías decir? Pues bueno, que estábamos en, siempre está esta mentalidad de entre menos haga, entre menos aporte, le hace, bueno, y no es privativo de aquí, digo, hace un mes más o menos salió los famosos reportes de impuestos de Donald Trump, que decía que había pagado pues una cantidad ridícula. Y ya le habían preguntado alguna vez, oiga, ¿por qué no paga impuestos? Porque soy muy listo, literal. Y entre los americanos perdón, pero un mexicano, claro, se identifica muchísimo, dice, entre menos pueda, entre menos ayude, si me puedo evitar pagar el mantenimiento, si puedo evitar llevar las cosas a la basura, porque no tenemos tampoco, y hablando de las comunidades que decía José Luis, no tenemos esta mentalidad que a veces el servir y el ayudar es también un privilegio, algo bueno que te deja muchas cosas, ¿no? Es al contrario, híjole, pues, y ya me tocó ser por ejemplo, funcionario de casilla, chin, pues ni modo, y no digo que vayamos contentos y felices, pero sí, bueno, pues estoy pudiendo ayudar, estoy teniendo la oportunidad pero tampoco te lo inculcan desde pequeño, ¿no? Siempre es al contrario, mira, entre menos puedes hacer, entre más, todo para acá, todo para acá, todo para acá, a los demás no los ayudes porque para qué, ¿no? Entonces, sí tendría que cambiar hasta desde la parte, de educación, se tiene que romper ese ciclo. Yo no sé, obviamente quizás no es genético ni nada, en el Cábala también está este asunto de si tú recibes, está bien que recibas, pero si lo compartes, ¿no? Entonces, eso es lo que a veces igual los políticos entran a un partido político y dicen, bueno, me toca fregarme y hacer toda la labor de tierra, pero el día que me toque una candidatura a un puesto, agárrense, porque entonces ahora sí me toca servirme con la cuchara grande. Y nada más porque ese es el proceso, porque es lo que toca, porque así ha sido siempre. Ni siquiera es porque sean malas personas. Entonces hay que ir cambiando un poco esa mentalidad, es decir, el ayudar, el servir, el dar algo de tu tiempo o de lo que tengas, no es castigo, es pues al contrario, ¿no? Es
pues sí decirlo, privilegio o es algo bueno. Adelante, Gaby. Sí, y yo creo que aquí la propuesta también es entender que no hay nada más poderoso que alguien que se alinea a su propio ser, ¿no? Porque si siempre vivimos en el como veo doy, vamos a tener exactamente la misma situación y los mismos resultados. Si empezamos a entender que es como doy veo, entonces ya empezamos a despertar y a tener un resultado diferente, ¿no? Porque entonces es como, ay, pues hay basura tirada, ay, pues ensucio. Oye, pues este güey, puso de abrito, pues yo también. Oye, pues me mentó la madre, pues ahí voy. Entonces, hay que alinearnos a nuestra esencia, o sea, a lo que realmente somos. No nos merecemos vivir así. ¿Por qué nos estamos lastimando como individuos? Porque desde ahí empieza. Claro. Y me encanta conectarlo con lo que dijo Adrián ahorita, ¿no? De autoestima. O sea, nos queremos tan poco para seguir haciendo tanto daño y embarrar, repito, de México de tanta mierda todo el tiempo. Porque eso es directamente proporcional al amor que nos tenemos como individuos. Sí, es verdad. Y sabes una cosa, ahorita me recordaste, mi hija mayor, cuando era adolescente, me dijo algo muy interesante, fíjate, me dejó pensando mucho y luego hasta lo estudié el tema y es verdad, hacer algo por los demás es egoísta. Y te voy a decir por qué, si vamos a ser egoístas, vamos a hacerlo pues con inteligencia y haciendo algo bueno por los demás. Cuando tú haces obras de altruismo o cuando tú haces algo bueno por los demás, eso te hace feliz, eso te hace sentir muy bien, eso te eleva los niveles de dopamina, de serotonina, o sea, no sé de qué, Adrián, tú lo sabrás mejor, pero te hace sentir bien contigo mismo y te da una sensación de verdad que no te da el comprarte un vestido en la tienda. Entonces, ese tipo de cosas, bueno, ok, si vamos a ser egoístas, pues que sea inteligentemente. El hacer algo bueno por los demás no solamente te beneficia en el sentido material y en otros sentidos, sino también psicológicamente. Te convierte en un individuo mucho más pleno, ¿no? ¿Estoy bien, Adrián, o me regreso? Es que yo creo que le diste al clavo. O sea, es por nosotros, no es por el otro, no es para beneficiar a alguien más, ¿no? ¿Gabriel? Sí, sin embargo, sí creo que también hay que considerar que también tenemos enemigos institucionales. O sea, déjenme intentar explicarlo. Ya se hacía referencia al propio, digamos, a esta condición en la cual, pues, alguien que quiere pagar impuestos, que quiere ofrecer esta ruta como un medio para que esto pueda ser un modelo que pueda ayudarle al país. Pues bueno, francamente hoy es demasiado complejo. Hay una carga impositiva para las empresas, para las personas formales, que realmente hacen muy complicado la ruta de poder contribuir en esa dinámica. Y hay un enemigo institucional que no nos permite aportar de manera fácil, sencilla, para la construcción del país. Y el otro elemento, sí creo que muchas veces, o particularmente para México, sí hay condiciones que incluso para muchos mexicanos no les va a permitir, por más que ellos quieran salir adelante, salir de las condiciones de las que están. Es decir, los estudios en niveles de pobreza nos dicen que 1 de cada 2 mexicanos que se encuentran en pobreza nunca van a salir de ella. Es decir, hoy las condiciones institucionales no le permiten a ese grupo de mexicanos, de hermanos mexicanos, poder salir de esa condición, porque aunque lo quieran hacer, no van a tener ni la capacidad educativa, ni las condiciones financieras para poder dejar esa condición de pobreza. Entonces, me parece que también es muy importante identificar esta ruta de que tenemos que transformar estos enemigos institucionales que provocan que otros mexicanos que tengan esta intención de poder salir adelante cuenten con las condiciones para poderlo hacer. Ahí, en estos mitos de la igualdad, que yo creo que Elenita lo va a tocar en un ratito más, tiene que contemplarse también que uno de los mitos sobre la igualdad que sí me parece debemos desechar son que hay una condición de igualdad que debe permanecer, que es esta ruta de la igualdad ante las oportunidades, ¿no? Pero ahí lo dejo. Tienes razón. ¿Cuál es el siguiente? Eso se llama equidad. Eso se llama equidad. Sí. Pero ahorita lo vemos. ¿Cuál es el siguiente enemigo? Fíjate, Ángel quería decir algo. Sí. Aquí anda, levante la mano. Pero bueno, yo diría nada más, completando lo de Gabriel, que también hay mucha gente en puestos de poder, en partidos que les interesa que sigamos así, porque es como el adolescente que dice, todo el día tengo mi cuarto tirado, entonces el día que levanto una toalla,
me aplauden muchísimo. Entonces también, claro, les interesa que siga la gente así para que entonces el día que lleguen y le dicen, mira, te voy a dar 3,000 pesos. No, hombre, bueno, ya, y vemos cantidad de comerciales y campañas publicitarias de los tres poderes de la nación que dicen básicamente, soy un legislador y estoy legislando. No, pues qué padre, te pagamos un chorro para que legisles, no tendrías ni que estarlo anunciando en la tele, ¿no? Miren, nosotros hacemos hora cero y me levanté y miren, la estoy haciendo y estoy vestido y no vengo borracho al programa, apláudanme, pues no. O sea, también hay gente que le interesa que nos sigamos conformando con el mínimo, porque entonces, pues, con ese mínimo y lo demás te lo clavas. Entonces también tiene que ver con la autoestima, como dice Adrián. Si yo déjame repetirlo, Ángel, es esto mismo. ¿Cuántos perros necesitas para mover a todo un rebaño? Uno. Un solo perro ovejero. Y ese es el problema, que mientras no nos demos cuenta que no somos rebaño, vamos a seguir siendo movidos por un solo perro. Así es. Totalmente. Y bueno, eso nos está llevando de manera natural al siguiente punto, que es el mito de la igualdad. Nos han hecho creer que la igualdad es un objetivo al que hay que aspirar. Sin embargo, la única igualdad legítima es la igualdad ante la ley. De ahí en fuera, la igualdad económica, la igualdad de logros, la igualdad de resultados, la igualdad de estilos de vida y de pensamiento, conlleva la violación sistemática de los derechos humanos, porque solo puede imponerse por la fuerza y hacia abajo. Es contraria al espíritu humano que tarde o temprano aspira a ser y a realizar algo más. El problema no es la desigualdad, porque no queremos estar todos iguales, y menos en la pobreza. El problema es, en todo caso, cómo podemos salir de la pobreza. Y aquí cabe decir algo, el sistema actual, que no es actual, que lleva 100 años en este país, le conviene la pobreza, porque los pobres son un activo del sistema, y lo han sido durante pues los últimos 100 años. Esa es la verdad. Son un activo político. Entonces, pues eso de la igualdad es un mito ideológico incluso. Hay lugares como Camboya donde, bueno, en 4 años se exterminaron a la tercera parte de la población. Si los hubieran dejado otros 4 años, se hubieran exterminado al 100%. Y todo fue buscando la igualdad. La igualdad en donde si tú tenías una carrera, tenías que trabajar igual en los campos de arroz, y no importaba si eras médico, si tú tenías un traje o un coche, te mataban porque estabas violando esa igualdad. Y bueno, se dio eso fue como una versión muy, muy radical de la igualdad. Pero de alguna manera lo estamos viviendo en el día a día, cuando satanizan al que tiene éxito, al que pues disfruta del trabajo, y obviamente hablamos del trabajo bien habido, ¿verdad? O bien llevado. Entonces, no sé cómo lo vean ustedes, esto de la igualdad. Es un temón. Sí. Es un temón, porque sí es el donde yo no sé ustedes, pero sí enchila, ¿no? O sea, ¿por qué alguien que se rompe la madre, que estudia, que le va bien, que tiene que pues vivir en otras condiciones? No es justo, eso sí. Pero bueno, antes de que me ponga loca. Que es un tema también muy emocional. O sea, si algo tiene esta bandera de lo social, ¿no? Porque ya ni le puedes decir comunismo o socialismo porque le cambian nada más los nombres, pero sigue siendo la misma patada. Hay un líder que sí es único, individualista, y todos los demás son individuales, pero en un solo grupo, ¿no? Es esta onda como proxémica, en donde si estás cerca de este grupo, entonces eres como ese grupo. El colectivo. ¿Mandé? El colectivo. El colectivo, el famoso colectivo. Somos individuales, pero en un colectivo, ¿no? Y aquí es donde me preocupa un poco porque sí, la parte del individualismo requiere de responsabilidad, ¿no? En donde si yo voy a ser individualista, tengo que ser responsable de mis acciones y responder a mis habilidades. Pero si estoy este hombre masa, ¿no? Del que hablaba Ortega y Gasset, si somos este hombre masa, entonces ya no soy responsable, porque todos lo están haciendo. El diablito lo pusieron todos. La basura la tiran todos en la esquina. O sea, entonces ya soy el hombre masa, soy cero responsable, pero sí estamos de acuerdo. Ante la ley todos somos iguales. Me encanta la idea, ¿no? Y suena súper utópico, pero tampoco es real. Y entonces aquí es donde empiezan los problemas sistémicos, como bien dice Gabriel, empiezan los problemas de autoestima, como les decíamos. Entonces, es un tema muy complejo
Y cuando te hablan de esta parte de comunidad, de colectivo, es emocional. Claro, todos queremos que todos les vaya bien. Esto está increíble. Pero también está demostrado sistémicamente, científicamente, que cuando tú le pones los dejas o les quitas la responsabilidad y el esfuerzo, la gente no se esfuerza más, la gente se esfuerza siempre hacia abajo. Y ahí es donde se rompe todo. Y yo creo que es un tema que iremos desarrollando cada punto en los diferentes programas por venir, pero sí va a ser híjole, hijo, porque sí es todo un tema, ¿no? Definitivamente. ¿Alguien más sí, Ángel? Entonces, que sí, ahí es donde siempre se cae en el asunto de que la gente que te viene a decir, no, es que miren, Cuba está maravilloso porque todos tienen acceso. Bueno, entonces, ¿por qué a cada rato están aventando Corriendo al mar para salir? Pues porque sí, es horrible. No te quitan esta cuestión de que es legítimo pensar en, oye, si te esfuerzas, puedes tener cosas mejores. Que si resultan ser banales, porque yo quiero tener un iPhone, no es que pues muy mi asunto, pero tengo derecho a aspirar a ello. En el momento en que te quitan eso que es lo más natural del ser humano, decir, oye, no quiero que me lo regalen, quiero estudiar, quiero esforzarme, y entonces me vas a decir que de todas maneras me vas a dar el mismo kilo de arroz y el mismo que le das al que está ahí tirado pues sí se siente feo, perdón. Pues o sea, es una pesadilla. Es yo absolutamente antinatural. Y por el otro lado, pues está esta parte de la igualdad de, bueno, sí, vamos a ser todos iguales y hagamos políticas que nos ayuden, nos favorezcan, mientras no me quitan a mí nada, ¿eh? Eso sí, por favor. O sea, sí, que los pobres dejen de ser pobres, pero que yo no vaya a tener que dar nada de lo que yo doy. Y bueno, pues en Estados Unidos se acuerdan de la famosa teoría del melting pot, que decían que todos llegaban y se querían volver americanos y todos iguales, hasta que ahora ya hablan más bien de un salad bowl. Dicen, no, mira, sí estamos todos en el mismo tazón o en el mismo recipiente, pero acá está el jitomate, aquí está la lechuga y cada ingrediente se le nota que es distinto, pero todos aportan, además, ¿no? O sea, eso es lo que tendríamos que aprender a ver, ¿no? Pero no tenemos que escoger, o sea, aquí no. El tema del desarrollo creo que cae de integrar. O sea, tenemos que, sí, igualdad sí, diversidad también. O sea, y parece que estamos como escogiendo entre A o B. A veces somos así muy radicales, blanco o negro, ¿no? Y pues no sé, se trata de tomar las mejores prácticas, ¿no? Como decimos, o sea, lo mejor para No, y además, Vamos. perdón, sí tiene que ver con esto que hemos tratado de impulsar muchísimo en este extraordinario grupo, ¿no? Esta idea del México con propósito. Es decir, si este México con propósito se ubica claramente en el cual en México se fomenta el espíritu de la superación, el exaltar ímpetu, el mérito de los ciudadanos libres, exitosos, que quieren transformar su propio país. Y en ese sentido, pues abonamos en una ruta de francas libertades y al mismo tiempo vamos construyendo cosas que hoy día para México son imposibles, ¿no? Es decir, ¿por qué no pensar que México pueda tener pues una agencia espacial que pueda lanzar a sus científicos para avanzar en esta ruta? Hoy día, pues los niños saben que en México eso no puede ser. Y si quieren ubicarse en alguna ruta, en alguna carrera particular, pues tendría que irse a algún otro país para desarrollar estos temas. Eso no nos lo podemos permitir como mexicanos, porque esa ruta nos limita y ahí claramente tenemos que identificar claramente cómo esta ruta del México con propósito nos tiene que empujar hacia allá, hacia repensar a nuestro país en una ruta que a lo mejor pues nosotros mismos nos hemos limitado, no, eso no es para México, eso no se debe dar en México, eso de que la ley se respete en todos lados, pues no, mira, francamente, tenemos usos y costumbres, ¿no? En algunas localidades que se respetan de manera muy claras por encima de la ley superior, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante abonar en esa parte y como dices, sí, creo que aquí es un elemento central que nos va a permitir, pues, transformar la idea que podemos tener como propios mexicanos de hacia dónde queremos llevar este país. Un México de primera es consecuencia de gente de primera. Exacto. Y no estamos hablando de gente, o sea, porque el México de unos no es el mismo México que para todos, ¿no? Cada quien tiene su versión de México. Pero antes de tener un buen México, primero tenemos que ser buenas personas. Eso es muy importante, ser buenas personas, ¿no?
Oye, y también sabes que esto a lo mejor va a picar algunas crestas, pero la verdad es que se está confundiendo la igualdad con el conformismo. Claro. Eso de que tengas que ser, a ver, es que tú tienes que ser feliz con un plato de frijoles y con un par de zapatos. ¿Y por qué? Por. Yo pongo mis estándares y si yo quiero comer carne, como carne y me voy a matar y si no puedo, no importa, pero yo voy a tratar de superarme, ¿no? Y te voy a decir un ejemplo que también ahorita me acordé de una amiga que cuando nuestros hijos eran pequeños, iban en primaria, me dijo, yo estoy educando a mis hijos para que disfruten lo que tienen y para que no se sientan mal por ello. O sea, porque esa concepción de, es que pobrecito del niño de la sierra de Tarahumara, de África y de Etiopía, no tiene lo que tú estás comiendo y el pobre niño acá con la comida indigesta. Pues no, a ver, tu papá se mata todos los días para darte lo que tienes que sentirte orgulloso de lo que tu papá está haciendo y tú lo tienes que superar en un momento dado, ¿no? Eso no significa que no voltees a ver al prójimo, eso no significa que tú no compartas lo que tienes, pero ¿por qué tienes que compartir un plato de frijoles? Mejor uno de carne. O sea, esa visión como conformista, pues no nos lleva a ningún lado. El mito de la igualdad, como dices. La igualdad, exactamente. Cuando la igualdad alimenta la huevones, ya no es igualdad, perdón. No, y ¿sabes qué? Para que esto tenga éxito, se necesita la polarización, se necesita incentivar en la población antivalores como el odio, como la envidia del que tiene más, porque solamente así puede prosperar una idea como esta. ¡Auch! Y el desprecio al que sabe. Ese tema es durísimo, Elena, ¿eh? Es durísimo. Yo sé, pero es que la verdad... No, ese es uno de los principales temas, pero bueno, ya los iremos platicando en los siguientes. El ciudadano aceptando y casi pidiéndole al Estado que limite las libertades individuales para que todos no tengan esta capacidad para crecer en función de lo que yo no puedo hacer. Híjole, tocaste un tema llama efecto brutal, cangrejo. Central. El efecto cangrejo. El desprecio alimentado al que sabe o al que quiere destacar. ¿Cuántos no hemos visto mañanas? A ver, ¿de qué le sirve irse al extranjero? Regresan todos maleados. Claro, regresan con ganas de decir, oye, yo eso que tuve aquí, allá lo quiero tener aquí, ¿no? Sí, quiero tener mi calle limpia, quiero tener porque ya me di cuenta de que pues allá sí se hace, porque aquí no lo puedo hacer. Y entonces es como el enojo, ¿no? De, bueno, pues vete para allá, ¿no? Si no te gusta México, llégale, pues en lugar de decir, oye, pues sí, está padre que alguien se quiera superar, es ese desprecio y esa desconfianza por el que busca más, no sé, José Luis. Sí, en ese ejemplo, bueno, iba a poner un ejemplo de eso. Un amigo de mi hermano se fue a Alemania desde chavito y le preguntamos algún día, oye, vente para acá, hay oportunidad. Y dijo, no hay razón lógica por la cual yo me regrese. Y eso que soy empleado de alto rango allá en Alemania. Estoy desempleado, me pagan. Se enferma mi familia, la atienden y no pago. Hay equidad, aquí se desarrolla la mejor versión de mis hijos en Alemania. O sea, hay muchas oportunidades de las cuales en México estamos carentes, y estamos carentes por la falta de participación, la falta de empatía, la falta de oportunidades para todos. En eso sí es una igualdad de oportunidades, es lo que creo. Entonces, hay muchos ejemplos, y creo que todos tenemos algunos en la cabeza, que sí podríamos tropicalizar, pero es por la falta de ganas, de empatía, o ya le perdimos fe a México, no sé qué sea, ¿no? O a nosotros mismos. Exacto, más bien a nosotros mismos. Tienes toda la razón en la... Oye, ya vemos bien poquito tiempo y todavía nos faltan 2 puntos bien importantes. Dale. Es la de los falsos derechos y la dependencia. Los falsos derechos es que la cultura actual, y esto te digo es a nivel global, confunde necesidades con derechos. Hemos dejado de ser un estado de derecho para convertirnos en un estado de derechos, en plural, entre comillas, dejando al tiempo de valorar y hacer respetar los 3 derechos naturales del ser humano que sí de verdad existen, que son la vida, la libertad y la propiedad privada. Y vemos cómo con la zanahoria de los demás derechos inventados, pues se descuidan estos, que son los que más se violan en este país, por ejemplo.
bajo la creencia de que donde hay una necesidad nace un derecho, y esa es una cita, es algo increíble, pero lo dijo Sitlikov, que es el que fue secretario de Economía de Cristina Kirchner en Argentina y coartífice de la quiebra de Argentina, de la quiebra económica, hoy es asesor de este gobierno, increíblemente. Pues bueno, según él, donde hay una necesidad, nace un derecho. Y entonces delegamos al Estado la responsabilidad de resolver todas nuestras necesidades básicas, por lo menos básicas y algunas más. ¿Cómo ven? Yo creo que estos son los dos temas, ¿verdad, Elena? No, pero si quieren abordamos No, también danos el otro, porque creo que el público sí va a decir, oye, pero entonces, y vamos a abordar en el siguiente programa ya bien todos otra vez. Pero ¿cuál es el último? La dependencia. El populismo que vivimos en este sistema ha dejado una huella muy profunda en la sociedad, que ha desarrollado una actitud peticionaria. Siempre es manifestarse por pedir, con la mano extendida. Mientras más dependencia generamos del Estado benefactor, es un peligro, porque más control le damos sobre nuestra vida y sobre nuestras libertades. Lo vemos, por ejemplo, con la educación. Sí, el Estado nos da la educación gratuita, educación entre comillas. Sin embargo, entonces te tienes que chutar lo que el Estado diga, que te tiene que enseñar, y todo el sistema educativo como está. No puedes decir nada porque es gratis. Y a caballo regalado no se le ve el diente. Igual el de salud. Entonces, a cambio de la promesa de bienestar, un gran sector de la población parece dispuesto a que el presidente concentre demasiado poder, o el Estado, y el Estado ejerza cada vez más control sobre nuestra vida. A cambio de ni siquiera de un plato de lentejas, de la promesa de un plato de lentejas. Entonces, ahí están dos temas que también dan para... Y viene mucho más de la inmediatez. Sí. Porque cuando nos gana la inmediatez, tomamos malas decisiones, ¿no? Y eso pasa con las dádivas, con los programas clientelares que te dan dinero sin algo a cambio, sin tomar mediciones de resultados, sin un objetivo y sin un tiempo, ¿no? Entonces, ahí vemos el problema. Vemos como, por ejemplo, en países nórdicos, si el Estado te tiene que ayudar, te ayuda, pero no puedes votar mientras. Mientras recibas esa ayuda, no puedes votar, precisamente para que no se dé esa relación perversa, ¿no? Hay muchas mentiras, chicas, hay muchas mentiras. A mí me gustaría que cerremos así con una frase, ¿no? Para que podamos cerrar este programa y para el siguiente, pues la gente diga, danos más, ¿no? Entonces, empezamos contigo, José Luis. Claro que sí, Adrián. Yo le diría al auditorio que hay que empezárnoslas a creer, que México se la crea, que podemos ser una potencia mundial, que podemos tener líderes buenos, líderes no corruptos, podemos hacer una comunidad sana, ¿no? Eso, que México se la crea, ¿no? Sí tenemos la capacidad, igual que un nórdico, igual que un canadiense, igual que quien me pongas, inclusive hasta mejor, pero no la creemos. Eso yo diría, ¿no? Muchísimas gracias. Gabriel. Gracias, como siempre, a todos ustedes. Y sí, yo cerraría diciendo, pues Maciosare, un extraño enemigo, ¿no? Hay que ubicar estos enemigos que hoy hemos platicado y acabemos con ellos, porque es la única forma de tener este México con propósito, este México nuevo. Así es que, pues, ubicarlo claramente y a darle con todo. Muchas gracias. Ángel. Yo no sé si es más bien como una antifrase, pero en alguna de sus 1000 conferencias mañaneras por ahí el presidente en turno dijo, es que los mexicanos aguantamos eso y mucho más, o algo por ahí. Y perdón para los oídos, no es a fuerzas, o sea, no se trata de que aguantemos, no, lo aguantamos porque tenemos que aguantar, no se tiene que ser una virtud, tendría que ser, oye, aguantemos cuando tengamos que aguantar, pero no todos los días y ya dejemos de estarlo, fomentando, ¿no? No quiero aguantar, yo quiero vivir a gusto y en la medida de lo posible feliz, y cuando lleguen las broncas pues las aguanto, pero no como una virtud de sufridor. Oye, Ángel, algo así como que aguantemos los desastres naturales, pero no los presidenciales. Sí, no, bueno, las broncas llegan solas, pero esto de que sea una virtud como de Marga López, de vivir chillando y quejándonos y aguantando broncas y broncas que muchas de ellas son inventadas e innecesarias. No, gracias. Yo quiero ser feliz. Yo quiero que la selección pase y gane siempre. Etcétera. Así, por ejemplo. Muy bien. Elena. Pues la frase sería, el cambio está en mí,
el cambio está en ti. Hay que revisar qué podemos cambiar en nosotros, empezando por la mentalidad, para poder ser mejores. Ok, muy bien. Gaby, ¿cómo cerramos? Achis, los mariachis. No, yo lo que diría es, hay que empezar a observarnos. Hay muchas cosas que están en nuestro control, muchísimas, y empezando a ser más amables con quien nos topamos y empezar pues a vernos, ¿no? Como lo que realmente somos, que es una sola hermandad, un solo país, pues va a empezar a sembrar distintas semillas que puedan regresar a sanar este tejido, ¿no? Claro. Y yo me quedaría duro con el problema, hiper suave con las personas. Así es. Pues un agradecimiento muy grande a Radio 13 por esta oportunidad de platicar con todos ustedes. Si pueden, querido público, compartan, porque esto ayuda a que más gente abra su mente, y a veces hay palabras que no les van a gustar, pero eso no significa que no podamos debatir. Les agradecemos muchísimo esta oportunidad. Nos vemos la siguiente semana. Tengan una hermosa noche.